Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Ortiz, a nombre del Centro de Estudios de Familia y Sociedad de UPAEP Universidad en México. Les doy la más cordial bienvenida a esta videocharla sobre familia y trabajo que será impartida por una querida amiga del CEFAS UPAEP, Ana Margarita, directora del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, y pues a quien agradezco mucho que haya aceptado la invitación a participar de este foro. Para quienes es su primera vez que nos acompañan en esta serie de webinars formativos en temas de familia, les cuento un poco de la... Vamos a tener 40 minutos de exposición por parte de nuestra experta. Posteriormente contaremos con un espacio breve para preguntas. La dinámica para realizar y votar las preguntas es a través del link que aparece en el chat del lado derecho. La pueden ir haciendo antes de que termine la exposición y pedimos su apoyo para mantener apagados sus micrófonos, sus cámaras, con el fin de no sobrecargar la grabación que al final será enviada a cada uno de ustedes. Antes de comenzar, pues agradezco también la presencia de todos los que nos acompañan virtualmente a través de la transmisión en vivo del YouTube de la Universidad de La Sabana, la presencia de nuestros miembros y amigos de Redifam, que por aquí nos acompañan también, toda la comunidad de la Universidad de La Sabana, colaboradores del UPAEP, miembros de la Unión Nacional de Padres de Familia, de la Universidad Pontificia de México y de Matrimonios en Comunidad. Todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, sean bienvenidos. Y sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a la maestra Mari Carmen, que nos compartirá un poco la semblanza de Ana Margarita. Buenos días a todos y bienvenidos, gracias por estar aquí. Les comento, la doctora Ana Margarita Romero de Willis es directora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en Colombia. Tiene un máster en Recursos Humanos de la EUD en Business School, Escuela Europea de Dirección de Empresas, en Madrid, España. Es Life Coach integral y certificada de la Academia Americana de Coaching en Miami, Estados Unidos. Es especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana. Es especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Economista, Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. Y tiene un diplomado en familia en la Universidad de La Sabana. Es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación para la Enseñanza, ASPAEN. Es directora de la revista Apunte de Familia, con más de 180,000 suscriptores. Es miembro del Consejo Fundacional de la Universidad de La Sabana y es vicepresidenta de la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, Redifam, con la responsabilidad de articular la cooperación académica entre los miembros en temas de investigación. Sus áreas de especialidad son desarrollo personal, familia, función educativa y conceptualización, familia y trabajo y life coaching. Está casada con el almirante Hernando Willis desde hace 31 años y tiene 2 hijos, Hernando Andrés y Juan Felipe. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por esta invitación de la Universidad UPAEP y, por supuesto, del centro que diriges, del Centro de Estudio de la Familia y Sociedad. Esta conferencia quise organizarla en 3 partes. Una primera, que hablemos un poco sobre el contexto socioeconómico y familiar que estamos viviendo ante el COVID y cómo se nos han agregado unos nuevos ingredientes en toda esta necesidad de integración familia-trabajo. Luego, una segunda parte, quiero profundizar con ustedes y reflexionar sobre el sentido y el significado del trabajo humano para terminar la conferencia con unas orientaciones muy prácticas y algunas ayudas en cuanto a herramientas que para estos días podemos estar necesitando.
Entonces, vámonos con esta primera parte de la conferencia, donde estos nuevos ingredientes, sobre todo cuando hablamos de familia, trabajo, son dos realidades que tenemos en el mundo, que esté con el virus de COVID o esté sin virus de COVID. Es decir, familia y trabajo son dos realidades que tenemos en el ser humano que no deberían pelear, no deberían estar compitiendo como en muchas ocasiones sucede, sino que por el contrario representa grandes desafíos donde nosotros como miembros de una familia y también profesionales debemos lograr armonizar estas realidades para bienestar y digamos que desarrollo personal, pero también de nuestras familias y de todos los integrantes o beneficiarios del trabajo que hacemos. Entonces, en ese orden de ideas, los nuevos ingredientes que se nos están sumando a este reto y gran desafío de integrar familia y trabajo, por una parte, con la llegada de este bichito, como no sé si lo entienden, para nosotros un bichito es como un mini animalito muy chiquititico, ¿no? Que nos ha afectado microscópicamente al mundo entero. Se ha aumentado el número de desocupados y ha crecido el desempleo a nivel mundial. Estos datos que les traigo básicamente son de un informe muy reciente, ahora en el mes de mayo, de Naciones Unidas, sobre la situación de América Latina y el Caribe en cuanto a efectos económicos y sociales. Entonces, claro, las empresas han comenzado a despedir personas porque se les han disminuido los ingresos, se han reducido los ingresos. Entonces, a nivel empresarial, pero también a nivel de los hogares, estamos viendo cómo los ingresos se reducen, básicamente porque el desempleo está aumentando. También, por otro lado, se está viendo dificultad de alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de hecho el número 1, que tiene que ver con el fin de la pobreza. Y por el otro lado, vemos también que los grupos vulnerables están siendo en este momento más afectados, como son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, los migrantes. Y nos dice este informe que Latinoamérica se considera que tiene cerca de un 13% de población de personas mayores de 60 años, siendo, como todos sabemos, este grupo muy vulnerable ante los efectos de la pandemia. Por el otro lado, tenemos a las escuelas, a los colegios en 35 países que han cerrado, es decir, 115 millones de estudiantes, nos dice este informe, que en este momento están en casa estudiando de manera remota, lo cual per se no es malo. El problema es que está creciendo la brecha que existe entre el aprendizaje de alumnos entre escuelas públicas y privadas por una sencilla razón, porque no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen un computador disponible para sus clases de manera personal. Muchos tienen que estudiar desde el celular, ¿verdad? Entonces estamos teniendo también una afectación, y esto lo corrobora la UNESCO en este mismo informe, que estamos teniendo una afectación salud mental y física en los niños que hay que ponerle mucha atención en qué va a pasar en adelante. Y entonces aquí entra la familia a jugar un papel fundamental, porque sabemos que la familia, uno de sus procesos es nada menos y nada más que la educación de sus miembros. Entonces, ¿qué atención estamos poniendo como padres de familia si estamos trabajando? Porque desde la noche a la mañana nos tocó convertir toda nuestra actividad laboral en remota sin estar preparados. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en universidades, de un día para otro nos dijeron, eso fue un miércoles, lo recuerdo perfectamente, tenemos el lunes que todas las clases presenciales volverlas remotas, ¿verdad? Entonces, y así muchas empresas han tenido que hacer cambios en su estilo de trabajo debido a esta pandemia, y entonces se ha agregado un nuevo ingrediente a esta mezcla, al menú que tenemos de armonización familia-trabajo, porque entonces, si ya de per se teníamos dificultades y retos para armonizar familia-trabajo en condiciones normales, ahora tenemos el trabajo remoto, que atender y acompañar a los niños en sus procesos escolares que están en casa también.
todos al tiempo en lugares donde hay personas que tienen espacios reducidos, y entonces se les complica muchísimo más, ¿verdad? Fuera de eso, sumémosle ansiedades, temores, miedos, angustias, preocupaciones de pérdidas de ingresos económicos, muchas familias, y ahí, por ejemplo, en Latinoamérica también este informe nos dice que muchas familias se apoyan en el trabajo informal y en el trabajo, digamos, independiente. Entonces, allí también han tenido unos bajones impresionantes. Y ni qué decir de los jóvenes que están en muchas casas en este momento buscando trabajo y que no han podido encontrar. Entonces, es un ingrediente afectivo, digamos que psicológico, pero también de tensión que están recibiendo los hogares en esta coyuntura, porque sus hijos que se acaban de graduar, pues simplemente no consiguen empleo o difícilmente van a poder lograr una estabilidad laboral muy rápida, o las oportunidades están siendo más difíciles. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, solo no me quiero detener en esta gráfica, solo a manera de idea, nos dice que en lo que son las Américas, llaman ellos América, Latinoamérica, tenemos una dedicación del trabajo no remunerado del 4.1 aproximadamente para digamos que el caso de las mujeres, y un poquito menos los hombres. Estamos hablando de cerca de 3 horas lo que le dedicamos al trabajo del hogar. Pero ahora, en estas circunstancias, esa cifra se ha aumentado en un 40, en un 50 y en un 60% dependiendo de los casos. Los países que han hecho, los países han tratado de establecer distintas formas de atender la situación mediante algunas políticas principalmente de protección y de apoyo a los trabajadores. Entonces, 25 países que fueron los estudiados en un informe de la CEPAL, también muy reciente, de mayo, nos dice que 19 países se fueron por el teletrabajo, entendiendo que el teletrabajo tiene todas unas implicaciones laborales y de condiciones de contractuales también, pero fue la medida principalmente adoptada en 19 de los 25 países, aprobar el teletrabajo de manera masiva. Pero también otros países, 14, decidieron irse por las ausencias laborales pagadas. Muchos decidieron mandar a sus empleados a vacaciones o simplemente de permisos sin detrimento en su salario. Seguros al desempleo, reducción de la jornada laboral, son otras de las medidas que también se han venido implementando en los distintos países de la región, o licencias pagadas por enfermedad, o inclusive algunos países han dictado medidas para prohibir el despido, entre otros. Cuando aquí en este país, lo que quiero presentarles simplemente es que hay otras medidas que también han sido acogidas en distintos países, 22 especialmente, donde el 60% se han inclinado a buscar facilidades de pago de créditos, y entonces han incentivado el sistema financiero para que congelen por unos periodos de tiempo los créditos que las personas tengamos. Otro es alivios tributarios, como por ejemplo disminuir los impuestos en las compras con respecto a artículos del hogar principalmente. Y otros, controlar los precios, entonces evitar subidas de precios en esta época. Son algunas de las medidas que de alguna manera se han venido tomando. Pero entonces ahora yo quiero mostrarles este video y les quisimos preguntar a los niños qué piensan sobre esta época que estamos viviendo. Entonces, bueno, vamos a intentarlo nuevamente. ¿La pantalla sí la están viendo? ¿Sí ven la pantalla o no? Sí, muy bien, Ana Margarita. Entonces déjame a ver cómo pongo el video nuevamente. A ver si ahora sí. Ahí va. Y me cuentas. ¿Ahora sí? No, creo que tampoco. Nos ayude si dejamos de compartir la pantalla,
y Ok, volvemos a compartirla. Ujú. bueno, hagámosle. Y ahí va a salir un cuadrito muy chiquito que dice Sí, compartir audio cuando compartimos. Ah, perfecto. Ujú. pero es que no me está saliendo el de compartir audio. A ver, ¿ahora sí? ¿Nada? No, todavía no nos... A ver. ¿Ven la pantalla? Perfecto. Pues me ha pasado, pues me gusta, me gusta jugar con mi hermano. Sí, me gusta en esta cuarentena. Me gusta que mis papás jueguen conmigo, que hagamos cine y que hagamos una inspira. Uf, qué rico. Lo mejor de esta cuarentena es que puedo compartir con mi familia y quedarnos en casa para cuidarnos. Poder haber hecho recetas y compartirlas con mi familia. Puedo ver más a mi familia y he aprendido otras cosas tecnológicas que no había aprendido antes. Es que puedo pasar más tiempo con mi familia, puedo jugar más con mi hermano. Mi mejor cosa que hemos estado en casa es que podemos ver muchas películas en familia. Lo que más me ha gustado de este confinamiento es que hemos podido estar más tiempo con familia y que mi papá, como ya siempre sale a trabajar y no lo veo casi nunca, he podido verlo más. Y también hemos cocinado en familia y hemos hecho muchas cosas. Y lo que más me gusta en esta etapa de cuarentena ha sido que he podido pasar más tiempo con mi familia y he vuelto a jugar con mis hermanos. Lo mejor que ha pasado en la cuarentena es estar con mi familia y jugar a la Play. ¿Y qué etapa pasaron ahí juntos? Esta cuarentena ha estado llena de literatura, juegos en familia, culinaria, música, deporte. También nos hemos aprendido a autoconocer, a conocer a los que nos rodean, crecer en vida interior y crecer en servicio a los demás. Te queda mucho. Que he pasado tiempo con mi familia, que hemos jugado bastante, que hemos visto bastantes películas y la hemos pasado muy bien. Es que me puedo comunicar con mis papás, hablar y también jugar con mi hermana, comer con ellos, hacer cosas chéveres. Me gusta estar con mis amigos, aunque me gusta estar con mi hermanita. Lo mejor es que yo puedo estar en familia, con nuestra familia, con nuestra familia. Aquí ustedes y estamos a casita, papá. Es que puedo estar con mi familia, también nos apoyamos, podemos estar juntos, unidos, y que aunque la situación del COVID esté difícil, la familia no pues ayuda a aliviar la ansiedad, el miedo que tú tienes, y eso es lo mejor que me ha pasado. Bueno, ¿qué tal este aporte de estos niñitos? Impresionante. Quisimos hacer estos videos muy espontáneos donde les dijimos, cuéntenos cómo están viviendo y qué es lo mejor que les ha pasado en estos días de confinamiento. Y ahí lo tienen.
Realmente, siempre de cualquier cosa que aparentemente sea mala, abundancia de bien. Siempre hemos añorado estos momentos, es decir, cuando estamos en el rush de la vida cotidiana, siempre hemos querido tener esos momentos de familia, poderles dedicar. Y ahora que lo tenemos en estos días, nuestros países, algunos tienen el confinamiento obligatorio, otros no lo tienen, aprovechémoslo al máximo porque es una oportunidad de oro que difícilmente se va a volver a repetir. Entonces, un poco es siempre de cosas que aparentemente pueden ser malas, sin duda, es una tragedia para las familias que en un momento dado tienen algún miembro con esta enfermedad. Sin embargo, saquémosle lo mejor que podamos a la situación que estamos viviendo. Entonces, ahora me voy a que hablemos un poquito sobre este sentido del trabajo para poder englobar y sobre todo darle piso a la situación que vivimos. Y para ello quiero usar esta metáfora de la mariposa que ustedes lo conocen seguramente, el efecto mariposa que tiene que ver, digamos que nació en la teoría del caos, donde cada pequeño acto que estemos realizando sin darnos cuenta, tiene enormes consecuencias en otros, en el mundo y en personas que nos están rodeando. Este efecto ha sido estudiado por distintas ciencias, que va, por supuesto, desde la física hasta la psicología y la filosofía. Pero aquí el punto importante que les quiero traer es que cualquier acción, y ahí donde viene también una invitación, cualquier acción que nosotros hagamos puede tener unos efectos masivos. Y quisiera yo, esperaría que de esta conferencia salgan ustedes animados en que esa armonización o integración, como me gusta llamarlo, por distintos autores que soportan este concepto, integración familia-trabajo, sí es posible con las dificultades que obviamente que se presentan, y por ello debemos tener en cuenta el hecho de que es necesario valorar y ser muy conscientes de que los efectos de lo que hacemos puede tener unas repercusiones muy importantes en las vidas de las personas, ¿cierto? Y nosotros somos ahora ya la generación del COVID, nosotros seremos la generación que vivió esta situación, y qué bueno que se pueda ser recordada a futuro como, sí, un momento muy difícil de salud, de bioseguridad, etcétera, de trabajo, etcétera, pero por el otro lado también un momento donde tuvimos esa oportunidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos y compartir con ellos y cuidarlos aún más. Entonces, tenemos un autor que trabajamos mucho en nuestro instituto, que se llama Juan Fernando Sellés, y él nos dice que el trabajo es toda aquella acción humana a través de la cual nosotros nos perfeccionamos como hombre para así mismo perfeccionar la realidad física. A los alumnos, cuando en clase yo les digo, miren, nosotros tenemos dos posibilidades, y sin duda el trabajo hace parte de nuestra vida, de nuestra esencia de ser humano, ¿verdad? Entonces, podemos irnos a trabajar en el ámbito profesional, laboral, que ahora lo vamos a profundizar, y desarrollar nuestras capacidades y nuestros talentos por el bien de la sociedad allí. Pero también tenemos un ámbito al interior de la casa donde lo que hacemos también es trabajo, distinto, y ahora lo vamos a ver por qué es distinto. Sin embargo, es también trabajo, y allí nuestros talentos y nuestras capacidades las ponemos al servicio de nuestros seres queridos. Entonces, si nosotros logramos que muchos profesionales y muchas personas en el hogar entiendan esta realidad, probablemente disminuyen las consultas que tenemos por ansiedad o depresión en los consultorios de asesoría familiar, por ejemplo, profesionales, mujeres o también hombres que están trabajando en una jornada intensa y luego entonces están deprimidos porque no pueden estar tiempo en casa. O la persona que está dedicada a la casa, a sacar a los hijos adelante, y decide no irse al ámbito laboral externo, sino que se queda en su casa, y entonces está deprimida esa persona
porque no puede desarrollarse profesionalmente o laboralmente porque esa fue su decisión. Entonces, si entendemos estas dos realidades que tenemos, no habría por qué estar deprimidos. Son decisiones que tomamos y realidades con las que hay que convivir. Entonces, cuando trabajamos, añadimos valor a todo lo que hacemos, pero también lo más increíble es que nosotros somos los primeros beneficiados porque nos perfeccionamos como personas. Y nos estamos perfeccionando, ¿por qué? Porque estamos dando nuestro talento, nuestras capacidades, nuestras habilidades, están poniendo al servicio de otros. Y sobre todo, nuestro ser entero, porque estamos dándonos con todo lo que tenemos, ¿cierto? Y trabajar también es aceptar que tenemos limitaciones, que hay dificultades y que hay momentos que las cosas no salen como quisiéramos, ¿verdad? Pero sobre todo es donación, es entregarse, es donarse. ¿Para qué? Para hacer una transformación. Y entonces, si ya uno tiene ese concepto muy bien entendido y arraigado y lo enseña a sus hijos, caramba, estamos segurísimos que disminuirían las depresiones por la vida laboral, ¿verdad? Entonces, como les decía al principio, nosotros en el instituto nos apoyamos mucho en el concepto de integración de familia y trabajo, donde el trabajo se despliega en dos ámbitos, un ámbito público y un ámbito privado, ¿ves? Entonces, cuando hablamos del ámbito público, hacemos referencia a esa parte remunerada que tiene un salario a cambio, ¿verdad? Es lo que hacemos cuando nos vamos a trabajar a la calle, digámoslo así. Y el ámbito privado, entonces, es lo doméstico y es todo lo que hacemos para el cuidado y el desarrollo al interior del hogar, donde no hay un cambio, no hay un dinero a cambio de esa labor que hacemos. Hay otras cosas, pero no hay dinero, ¿verdad? Entonces, por eso decimos nosotros que la clave es lograr que en el hogar, tanto el hogar como el trabajo de la calle, digámoslo así, estén altamente integrados. Y no nos pase como esta caricatura de Mafalda, que a mí me encanta, que ve a la mamá todo el día haciendo y haciendo y haciendo, con cara de tragedia y cara de angustia y de mal genio y demás, y entonces Mafalda le dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿No? No queremos que eso pase. A veces nos puede pasar porque hay días que son difíciles, pero realmente en la medida que entendamos la profundidad de lo que es el sentido del trabajo, probablemente la cara de la mamá de Mafalda va a comenzar a cambiar un poco. Entonces, cuando les hablaba de ese valor de cambio, de ese valor de producto, que es un salario que recibimos en un momento dado por esa actividad pública que hacemos del trabajo, entonces son esos productos y servicios que estamos creando en donde nos estemos desarrollando profesionalmente y que lo ponemos al servicio de la sociedad, ¿verdad? Y genera unos recursos monetarios y sin duda, hoy en día, por todo el tema, digamos que relativista, consumista, nos está afectando muchísimo una asociación de poder y de estatus con base en ese valor de cambio que tiene el trabajo en el ámbito público. Pero cuando nos vamos al ámbito privado, entonces hablamos de valor de uso y es un trabajo que hacemos para cubrir las necesidades internas. Necesitamos trabajar para poder tener mercado, poder pagar la luz, el agua, la vivienda, etcétera, ¿verdad? No genera beneficios económicos como tal lo que hacemos al interior del hogar, porque genera unos beneficios muchísimo más grandes, que es ver crecer a nuestros hijos, poder tener una relación conyugal, ¿verdad? Donde soñamos con lo que construimos juntos a través de los años. Y sin duda el tono y el ambiente dentro del hogar y el mantenimiento de los espacios también domésticos influye mucho en esa esperanza y en ese optimismo que tenemos en el momento de trabajar para el hogar. Entonces, con esta otra figura un poco jocosa, lo que les quiero decir es que el hogar sin duda también necesita de unos mantenimientos y unos espacios, ¿verdad? Y que se tienen que hacer con profesionalismo, hay que aprender. Y de eso tenemos unas conferencias buenísimas sobre administración del hogar y son técnicas profesionales para aprovechar mejor el tiempo, pero también aprovechar mejor los recursos dentro de la casa. Hay cosas en el hogar que se pueden delegar y otras cosas que no. Tú puedes delegar
la plancha, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que no puedes delegar es un momento en familia para cenar, ¿m? O para desayunar hoy en día, que tenemos esa ventaja porque estamos todos juntos, ¿cierto? O ese mantenimiento de las relaciones, que a mí me encanta decirlo así, porque dentro del ámbito administrativo, pues el mantenimiento de las relaciones también es algo que no puedes delegar, eso es algo que le toca a cada uno de nosotros aportar. Entonces, dentro del hogar juegan esas variables que son, por un lado, el tono del hogar, el ambiente del hogar. Hay un dicho que dice, por lo menos en nuestro país, que cuando la mamá se levanta de mal genio, todo en la casa es un desastre. Es un desastre porque las cosas comienzan a salir mal, ¿verdad? Entonces, así como es el caso de la mamá, puede ser el caso del papá, pero lo que queremos es decirles que sin duda en el hogar el ambiente como tal, el tono, se gesta y se logra a través del trabajo de todos. Hay un autor específico, O'Reilly, que nos dice que hay un gran desequilibrio hoy en día que todos tenemos que vivir, y con mayor intensidad, por el mundo en el que estamos, la cultura en la que estamos inmersas, donde, caramba, en esta gráfica ustedes pueden ver en la parte de abajo que se encuentra la familia, y el tiempo que le dedicamos a la familia se valora como la base de cualquier sistema. Estamos aquí aplicando, aquí podría durar con esta gráfica toda una mañana, pero básicamente lo que quiero es dejarles como la idea, que se lleven la idea clara, que la base de todos los sistemas en este caso es el tiempo y el desempeño que tenemos al interior de nuestro hogar. Y por el otro lado está el tiempo y el desempeño que hacemos a nivel laboral. Entonces, no es igual hablar de familia y trabajo que de trabajo-familia, como lo ven aquí en estos dos cuadros rojos. Cuando hablamos de familia y trabajo, estamos logrando que sea la familia el eje, ¿verdad? El eje de esta articulación, como les decía al principio, de estas dos realidades. Cuando hablamos de trabajo-familia, quiere decir que por alguna razón el trabajo está primando entre nuestras decisiones. Entonces, entre más tiempo le podamos dedicar, nos dice esta teoría, entre más tiempo le podamos dedicar al hogar, al tiempo en familia, se va a ver reflejado de manera positiva en los demás ámbitos en los que nos desarrollemos, y en este caso en el trabajo. Cosa que no sucede al revés. Entre más tiempo le estemos dedicando al trabajo, se va a ver afectada de manera negativa todas nuestras relaciones familiares. Ese es como el gran concepto. Teniendo en cuenta, esto se basa en la eficacia que tiene la familia para la persona. Es decir, el funcionamiento familiar, sin duda, contribuye con el rendimiento laboral de una persona, pero también educativo. O díganme ustedes cuántas veces no les ha pasado que si tienen un problema en casa y llegan al trabajo o van al estudio, como que no se pueden concentrar, como que hay dificultades para poder sacar adelante las tareas que tienes ese día, ¿cierto? Porque sin duda tenemos autores, investigaciones que demuestran la gran correlación que existe entre la eficacia de la familia y el rendimiento propio de la persona, o lo que se llama también como la productividad del trabajador. Está también demostrado por muchos estudios que los trabajadores son más productivos en la medida que las familias funcionen. Claro, aquí viene otra pregunta. Pero es que mi familia no es perfecta. Pues claro, ninguna familia es perfecta. Todos tenemos cosas. Todos tenemos épocas. En nuestros ciclos de vida familiares habrá momentos más complejos, habrá momentos en los que las cosas no funcionan como uno quisiera, ¿verdad? Eso hay que tenerlo, hay que contar con esas realidades, hay que contar. El tema está en la forma como somos capaces de solucionar esos conflictos, o por el otro lado de regular nuestras emociones ante esas dificultades. Sin duda la familia también tiene un influjo muy importante en la satisfacción personal y en el desarrollo personal de cada uno de esos individuos. Entonces, tengamos en cuenta que al interior del hogar, con lo que hacemos cada día, con lo que hacemos con nuestra cotidianidad, se aprenden y se van desarrollando unas habilidades que luego son muy bien valoradas a nivel empresarial. Y esto nos lo habla Nuria Chinchilla en su libro Dueños de nuestro destino, donde dice que orientación al cliente, o díganme cuántos de ustedes no están todo el tiempo pensando en las necesidades de los miembros de su casa, o en el liderazgo. O sea,
lo que trabajamos cada vez nosotros para ser pues, orientadores, guías de nuestros propios hijos, una autoridad donde nuestros hijos aspiren a ser como nosotros, ¿verdad? Integridad, bueno, iniciativa, bueno, y ahora en esta época todo lo que nos ha tocado desarrollar con el tema de iniciativa, trabajo en equipo donde contribuimos cada uno y nos repartimos las labores de la casa y llegamos a acuerdos, a consensos. Ni qué decir de la comunicación, de la visión de negocio, hacia dónde, qué queremos cuando hablamos de visión de negocio, nuestro proyecto de vida personal y familiar totalmente alineado y sincronizado con flexibilidad y actitud y respuesta al cambio, ¿no? Entonces, díganme si todo esto que les estoy diciendo no les suena muy empresarial. Pues sí, es empresarial y es un asunto que se aprende principalmente en la familia, la toma de decisiones, la orientación entre los distintos, cuando hablamos de las intergeneraciones, ¿no? Entonces, no despreciemos a una persona que ha durado 3 o 4 años en casa y que no ha tenido una vida laboral activa en lo público porque ha estado unos añitos en casa dedicada al trabajo del sacar adelante a su familia, ¿no? No lo desconozcamos porque allí esa persona ha estado desarrollando unas competencias muy valoradas en el ámbito empresarial. Entonces, Joseph Miró nos habla de que hoy tenemos más que nunca de una sociedad desvinculada, porque hay una desvinculación personal, porque hay falta de referentes, de identidad y falta de vínculos. Entonces, allí es cuando llega el muchachito y le dice a la mamá o al papá, bueno, y tú, o lo contrario, le pregunta al niñito o a la niñita, ¿tu papá qué hace? Y el papá estaba en la casa dedicado a cuidar a los hijos y entonces dice, nada, ¿no? Nada. Claro, entonces, ojo con eso, tenemos una gran tarea, y acuérdense del efecto mariposa, tenemos una gran tarea de comenzar a transformar esta realidad que se nos ha metido sin darnos cuenta por la cultura hedonista y consumista. Y en cambio, sí, la invitación es que comencemos a trabajar todos en promover una cultura de la familia en este sentido. Y ya para terminar en los últimos 10 minutos y seguir, pues, a pesar de los tropiezos iniciales, quiero presentarles unas orientaciones prácticas que ojalá sean de ayuda para poder integrar esta realidad de familia y trabajo. Entonces, sí, el tiempo, la gran variable, ¿no? El tiempo es la variable que a todos nos afecta a todo lugar, ¿no? Entonces, allí, digamos que algunas orientaciones prácticas son, primero, tener unas metas que rindan las horas del día. O sea, si tenemos lo que usemos, si tenemos un planner o cualquier instrumento tecnológico o manual que usemos para hacer nuestra lista de tareas, seamos sinceros con nosotros mismos y miremos qué cosas sí realmente podemos hacer en un día que tiene 24 horas y no 56. Los plazos, ser flexibles con los plazos y organizarnos de acuerdo a lo que la agenda, pues lo que quepa en una agenda de 24 horas. Es muy importante en eso sí el orden, ¿no? El orden de llevar un calendario muy, muy efectivo. Cada uno verá qué tipo de calendario utiliza. Hoy en día hay muchas aplicaciones realmente que puedan ayudar. Estar en lo que haces y haz lo que debes es un buen dicho para hacer cada cosa, una cosa a la vez. O sea, si yo estoy aquí contigo en esta conferencia, pues estoy contigo en la conferencia y no estoy haciendo el arroz, ¿no? Que tendría que irlo a hacer ahora, ¿no? No, estoy contigo en la conferencia y estamos en una sola cosa a la vez, porque de lo contrario eso genera mucha ansiedad y mucha dispersión sobre todo. Saber delegar también, saber contar con otras personas y definir prioridades. Hay Michael Porter tiene un cuadro, una matriz espectacular de lo que es urgente e importante. La pueden buscar por internet y ayuda muchísimo. Entonces, sí, finalmente identificar lo que realmente importa y hacer una elección basada en esos compromisos que tenemos, compromisos personales y de proyecto de vida personal y familiar, y sobre todo no ocultar la decisión a los otros miembros de la familia. Es decir, si en un momento dado tú quieres iniciar unos estudios, hombre, siéntate, nosotros se lo decimos a nuestros alumnos en la maestría de asesoría familiar, que es muy exigente, lo reconocemos, muy exigente, y les decimos, bueno, ya habló con su familia,
es que usted se tiene que dedicar cerca de 21 horas a la semana por un espacio de 2 años. Entonces, ¿cómo vas a organizar tu tiempo? ¿Dónde va a estar tus espacios de estudio? Pero sobre todo, ya hablaste con tu cónyuge, hablaste con tus hijos, se pusieron de acuerdo. La buena noticia es que no es para toda la vida, sino por un tiempo específico. Entonces, ya se pusieron de acuerdo. Esto por dar un ejemplo, pero así pueden haber otros muchos ejemplos donde hay que comunicarle la decisión. Y sobre todo, atrevámonos a pedir ayuda, pidamos ayuda. No somos extraterrestres, somos humanos y entonces tenemos debilidades, dificultades, ¿no? Entonces necesitamos de las otras personas. Entonces, y para eso contamos con la colaboración, con el apoyo, con el, ¿no? Con el amor de nuestros seres queridos y por supuesto contar con dosis de creatividad y de innovación, que eso es propio y sobre todo está llamando la tendencia de los últimos años y de lo que viene, ¿no? Precisamente en este orden de ideas, en estos días hablábamos, nos contaba nuestra vicerrectora que estaban planeando una reunión que se va a realizar en la universidad y una empresa X de tecnología les ha ofrecido montar la reunión con avatars y entonces cada uno va a tener eso no se ha decidido ni se va a hacer yo creo por ahora, pero allá vamos a llegar. Entonces está la reunión y la persona que está por fuera va a estar ahí su holograma y va a estar ahí pero digitalmente con un holograma y bueno, en fin. Entonces pues sí, tocará ser creativos porque sí, sin duda la tecnología ahora más que nunca pues está cambiándonos la vida. Entonces, en estas orientaciones prácticas le quiero dejar algo muy concreto y es, hay una cantidad de creencias que nos limitan en nuestra toma de decisiones. Entonces, unas creencias puede ser que lo hablábamos al principio, que el trabajo como tal del hogar no vale. Entonces, ¿qué puedes hacer para tumbar esa creencia que te está limitando, ¿no? Entonces, yo tomé mi decisión de quedarme en la casa y trabajar en mi casa en favor de mis hijos, porque voy a decir cualquier cosa, mi esposo tiene un trabajo X, voy a decir, es un médico de urgencias, y entonces está un día sí, un día no de turno de 24 horas. Entonces, decidimos que por este tiempo, mientras los niños están pequeños, yo me quedo en casa. Entonces, si esa ya es tu decisión, pero te das cuenta de que tienes esa creencia, comienza a buscar ayuda para ver cómo haces ese cambio en esa creencia limitante. Ojalá si estás en esa circunstancia y estás aquí conmigo, lo que te haya dicho al principio te pueda estar sirviendo en caso de que estés aquí. Y es valorar el trabajo del hogar también por lo que intrínsecamente es. O por ejemplo, creencias como que la mujer tiene que encargarse en todo en casa, por ejemplo. Cuando vemos también hoy que cada vez más el varón se involucra muchísimo y ayuda bárbaramente en los trabajos del hogar y en la administración del hogar. Entonces, comenzar a identificar con mucha sinceridad qué es lo que me está limitando, qué es lo que me está afectando para buscar de qué manera yo cambio y potencio esas creencias negativas o que me están limitando, ¿cierto? Y sobre todo el proyecto personal que esté enfocado a una secuencia de ser, hacer y tener y no al revés como está pasando hoy, tener, hacer y ser, porque queremos tener entonces como queremos tener, hacemos todo el día y entonces en consecuencia somos. No. Entonces ayudemos a esa cultura del hedonismo, darle la vuelta. Y por último este cuadrito, que aquí pues yo me imagino que José Carlos les va a dejar la presentación, si no pues aprovechen y le toman una foto. Es una matriz gris grid que nos ayuda a plantearnos objetivos. Entonces, simplemente es una matriz donde en la columna tenemos qué quiero y qué no quiero, y entonces horizontalmente en las filas tenemos qué tengo y qué no tengo. Entonces, si yo cruzo y escribo qué tengo con qué quiero, eso lo mantengo, ¿verdad? Pero qué tengo con qué no quiero, lo voy a cambiar, lo sustituyo. Y qué no tengo que quiero, pues lo voy a lograr. Entonces, para cada uno de esos cruces en esas celdas de la matriz, yo defino un objetivo, ojo, que sea alcanzable, que sea medible, que sea realizable, que sea ¿no? realizable en un tiempo además específico, no dejarlo así como de por vida, sino ponerme una meta muy concreta. Espero que estas orientaciones prácticas allí pues
pues les sirva para lo que están viviendo o para lo que estamos todos viviendo. Y en el ámbito empresarial también algunas ideas que es importante si tenemos personas a cargo, que hoy en día se generaliza todo el tema del teletrabajo, entendiéndose como ir a trabajar en la casa y ya. Pues no, resulta que hay muchas otras formas de ayudar a la integración desde el ámbito empresarial, como son, por ejemplo, la flexibilidad en tiempo. Entonces puede ser que le dices a tu empleado que tenga tiempo parcial, o pídele a tu jefe que te dé unas flexibilidades de entradas y salidas, o que esta semana tienes este horario y la semana siguiente tienes otro, o las contrataciones que se hacen por horas, porque llaman bolsas de horas. Entonces, fíjense que todo esto permite la integración, y no es solamente el teletrabajo es una partecita apenas, o ayudas, por ejemplo, apoyos que se hacen convenios con preescolares, se hacen convenios con preescolares para favorecer a los empleados de una institución, o toda clase de apoyo, digamos que formal, que se decida desde el interior de una empresa atender. O inclusive, las videoconferencias o el internet, que ya eso se volvió parte de nuestra normalidad. Entonces, si se dan cuenta, la flexibilidad del lugar como tal, que es el teletrabajo, donde era el teletrabajo, es solamente una partecita de muchas formas de poder trabajar con procesos de integración y de apoyo de integración familia-trabajo, que de hecho vale la pena decir que las empresas que deciden optar por este tipo de ayudas, también está demostrado por distintos estudios que los trabajadores son muchísimo más fieles a la institución, tienen climas laborales mucho mejores, y por supuesto lo que les interesa a las empresas, la productividad también se dispara positivamente. Y para ya prácticamente terminar, voy a presentarles este videito, a ver. La fabulosa máquina del tiempo. Yo quiero ser peluquera, escalador de montaña, periodista de cine. Mamá. Yo no quiero ser papá. ¿Y qué querías? Quiero ser espía, triatleta. ¿Y entonces? Me ha tocado esto. Anda. Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá? Papá, a ver. Mamá, me quedas gigante. Bolso, que me faltan las gafas. ¿Cómo creéis que os ven vuestros hijos? ¿Cómo hacen mamá y papá cuando están en casa? Pues... trabajan. Voy a hacer la siesta un rato que estoy muy cansada. Vamos, David, tengo mucha prisa. Prepara una pizza. Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad. Luego, o sea, mañana. Mamá, que siempre me dices mañana y es que al final nunca leemos. En serio, mañana te prometo que mañana lo hacemos. Mi padre siempre quiere que trabaja muchísimo. Así los echamos de menos. Y echamos un montón de menos. Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa me gustaría. No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso. Por eso algunas veces se ponen nerviosos y se enfadan. Esto de veras a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella. Ay, por favor. Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil. Sí, sí. Bueno, los niños tienen mucho que enseñarnos, ¿verdad? Tienen muchísimo que enseñarnos, y quería
pues cerrar esta conferencia diciéndoles que nuestra tarea es para este proceso de integración familia-trabajo, sin duda, es escuchar a nuestros hijos, escuchémoslos, porque ellos tienen mucho que decirnos y pongámosle atención a esa demanda que tienen de nosotros, porque somos claves para su vida y si les hacemos caso, ¿no? Si les hacemos caso y entendemos lo que significa el trabajo, pues también nuestra vida será un poquito más sencilla. Entonces ya a manera de conclusión, cada situación difícil es una oportunidad para crecer en los ámbitos personal, familiar y profesional. Los hijos lo que más valoran sin duda es el tiempo que les dedicamos. La familia necesita de cuidado y de afecto de ambos. Y conocer algunas estrategias para el liderazgo personal y poder influir en otros. Ojalá, por supuesto, primero cada uno haya podido recibir algunos elementos prácticos a través de esta conferencia, pero sobre todo no se queden con ello, sino ayúdenos a multiplicarlo para ir gestando esta cultura en favor de la familia. Ya, por último, entonces ya para cerrar, José Carlos, aquí los que quieran participar de una, siempre pues usualmente hacemos un premio a los que deseen y les mandamos una de las guías prácticas de familia, en este caso la que yo escribí, así que solamente tienen es que coger ese QR, diligenciarnos los datos. Nosotros, Eliana, nuestra coordinadora de comunicaciones, se encarga de hacer el proceso del premio y pues allí les estará llegando a la persona que resulte pues elegida. Y muchísimas gracias. También les dejo aquí si lo alcanzaron a coger, se los dejo un momentico con la foto del celular, lo pueden coger, diligenciar, y son 3 o 4 preguntas muy sencillas que además nos van a servir porque abajo tiene el feedback de lo que les ha servido y sugerencias que nos puedan dar sobre esta conferencia. Son procesos de calidad dentro de la unidad que siempre estamos muy pues, atentos de ir mejorando cada vez. Y por último, entonces les dejo una bibliografía. José Carlos, pues es todo lo que tengo yo por el momento, y siendo la 1:32 en el caso de Colombia, creo que damos por terminada mi parte, a pesar de las pequeñas dificultades tecnológicas que tuvimos al inicio, y que viva la tecnología y el trabajo para vivir, y entonces como parte de nuestra integración de la familia y nuestra realidad como seres humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Margarita. Muy valioso todo lo que nos compartes. Y como dice, a pesar de las dificultades tecnológicas, logramos unir en esta ocasión a 2 países, Colombia y México, y estamos muy agradecidos. Quisiéramos tomar unos breves minutos para 2 preguntas que hicieron en la liga, Okay. y ver si nos puedes apoyar para contestarlas. Por supuesto. La primera, la más votada, dice: ¿qué recomendaciones nos das para ayudar a que nuestra empresa se promueva la integración de la familia y el trabajo? Creo que ya mencionabas algunas, pero salió la pregunta. Sí, mira, lo primero es que las empresas hoy en día buenísima pregunta, por cierto, se están enfocando mucho a la responsabilidad familiar corporativa, y es que son procesos donde se busca que no solamente se coloque muy bonito en un retablo muy lindo en una pared las políticas que tenga la empresa para favorecer las familias. Muchas empresas tienen unas políticas bellísimas y las enmarcan y las ponen en las paredes, o hacen, nosotros le llamamos afiches, o hacen pósters, y los distribuyen por todas las instalaciones. Pero resulta que cuando una mujer, por ejemplo, queda embarazada el 3er o 4.er hijo, y entonces anuncia en su departamento que queda embarazada, comienzan los compañeros: ups, otra vez, y ahora el trabajo de esta, ¿a quién le va a caer? Y entonces no. O el jefe le dice a un papá que quiere ir al show de su hijo que está en preescolar, digamos de 3 o 4 añitos, y es preciso a las 11 de la mañana de un miércoles.
y entonces ese es el horario pues del trabajo, ¿no? Y entonces se muere de angustia ese papá, no sabe ni cómo decirle al jefe, pero tal es la presión de la esposa y por el otro lado tal es su deseo de querer asistir a ese show que va, se llena de valor y va donde su jefe y le dice que tiene esto, y entonces el jefe le dice, ¿cómo? ¿Usted está loco? 11 de la mañana, ¿eso quiere decir que se tiene que ir a las 10 de la mañana de aquí? No, señor, que se lo graben y usted lo ve en diferido. Entonces, estos procesos de responsabilidad familiar corporativa lo que buscan precisamente es que esa cultura que se vive al interior de la organización, que es distinta a la política que está muy linda y muy bien pegada en la pared, se viva en realidad. Entonces, ¿eso qué implica? Procesos de comunicación, procesos de cambio de cultura institucional, sin duda, liderazgo de los jefes, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que lo primero es, claro, tener la idea de qué quieres como empresa, le digo a las personas que están preguntando, qué quieres como empresa, pero luego no basta con el diseño de una linda política, sino que tienes que asegurarte de que esas políticas se desciendan a todo nivel, de acuerdo a lo que hayas decidido, sean comunicadas, sean vividas a través de la cultura institucional, ¿no? Entonces, no sé si eso responde la pregunta, porque, bueno, ya para irse a los ejemplos, te puedes meter por internet y hay ejemplos, hay todos los que quieras, pero digamos que esto me parece que es lo que nosotros, por lo menos desde el instituto, trabajamos, que tenemos para Colombia la exclusividad para manejar el tema de responsabilidad familiar corporativa, y eso es la manera como nosotros lo abordamos. Muchas gracias. Y la segunda que aparece por aquí dice, ¿cómo hacemos los jóvenes que trabajamos, por ejemplo, para explicarle a nuestros padres todo el tema del teletrabajo? A veces es difícil hacerles ver esto. A ver, no entiendo bien la pregunta, pero voy a tratar de abordarlo de esta manera. Lo que creo que me estás diciendo es, soy un joven que está haciendo teletrabajo y entonces el papá de alguna manera tiene una creencia limitante que pareciera que para él el hecho de que estás en teletrabajo no es trabajo. Sí, creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces, si es así, claro, lo primero es sentarse con el papá a averiguar qué es lo que está pensando. O sea, hay que sacarle en ese imaginario que tiene el papá, ¿qué es lo que tú ves o qué es lo que te incomoda o qué es lo que te preocupa de mi trabajo? Entonces, de esa manera podemos identificar qué son esas creencias que tiene ese papá, porque claro, seguramente se está imaginando que trabajo solo es aquel donde el hijo joven se va a las 7 de la mañana o qué sé yo, al trabajo y regresa a las 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces, quizás sea oportuno pensarse en un proceso de comunicación, pero sobre todo con unas preguntas muy poderosas que logren descifrar esa creencia que está teniendo el papá sobre el teletrabajo para poderle ayudar a actualizar en contenidos. No sé, espero que sea por ahí la pregunta y si no, por favor, te invito a que nos escribas para poder encauzarla de la manera correcta. Gracias, Ana Margarita. Sí, las dos las hicieron anónimas, por lo que no podemos escucharlas activando sus micrófonos a viva voz, pero creo que con lo que has dicho, pues nos llevamos a algo muy rico. Pues sin más, darte las gracias por compartir tu experiencia en esta excelente ponencia, que ojalá nos ayude a todos a reforzar esa integración entre familia y trabajo en nuestro proyecto de vida y a saber que familia va antes que trabajo, no solo en el diccionario, como bien lo evidenciadas con esos dos valiosos videos que nos compartiste. Gracias a todos a los asistentes por participar en este foro. Les vamos a enviar a sus correos proporcionados la liga con la grabación completa de la conferencia, la presentación, si nos lo permites, Ana Margarita. Claro, por supuesto, adelante. Gracias. Y bueno, para quien haya tenido alguna falla de conexión o quieran repasar alguna idea nuevamente, pues pueden tenerlo ahí. También me parece que va a estar en el canal de YouTube del Instituto de la Familia de La Sabana, que han estado grabando y apoyando detrás de cámaras a que todo con éxito.
Y bueno, los invitamos finalmente a nuestras siguientes propuestas formativas el viernes del mes de junio a las 12:30, que también pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales. Carlos Ortiz, a su servicio desde Cefas UPAEP. Muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buena tarde a todos.